Bueno, entonces lo que es la uso de sentencia SQL, lo que es select, que eso le dice a la tabla. Tenemos sistemas, lo que es syntaxes para select, lo from, where, until, be, learn, las cláusulas. Por ejemplo, esta sección está dedicada para comprender a detalle las cláusulas select enfocado en una sola tabla. A mi mente no se sería siempre con la misma tabla ni con la misma base de datos, simplemente quería que comprender que para poder trabajar con más de una tabla será necesario tener muchas habilidades que te enseñaré. Por ejemplo, haremos muchísimos ejemplos con una sola tabla. Podemos trabajar de una forma muy profunda. Lo que tenemos aquí en esta, lo que vamos a apoyar de las asistencias que aquí te muestro la sintaxis básica del ser. En esta sintaxis, bueno, pues se viene manejado como lo hemos estado trabajando con el mismo estándar y más que nada, pues me refiero a, por ejemplo, actitudes que tenemos los que opcionar estará enconcerrado entre corchetes y lo que es abriculatorio simplemente no va a tener los corchetes y como siempre, ¿no? El otro que tenemos también, lo que es obvio de la sintaxis que tenemos aquí, no es que simplemente lo más utilizado, sin embargo, bueno, pues que puede clara que no es la única sintaxis existente. Tú puedes ver todos los sintaxis en la ayuda, en la página oficial. Pero bueno, pues es nombre, esa sintaxis es resumen, por ejemplo, bueno, pues yo tuve a mostrarlo más utilizado y nos enfocaremos en 5 partes, lo que viene siendo el select, lo que viene siendo el from, el cuerpo de order y el limit. La cláusula select es simplemente siempre la primera. Y pues bueno, pues esto nos permitía identificar la columna con los que queremos controlar, a los que queremos consultar. Por ejemplo, las cláusulas from. Bueno, pues aquí es donde la vamos a identificar de qué tabla queremos extraer las columnas que hemos mandado llamar en el cell. Por ejemplo, el control ring y el límite son cláusulas opcionales para, por ejemplo, order bin nos clara la
la pauta para ordenar nuestros datos por un campo específico o por varios campos, pero es opcional el where. Bueno, pues no especifica qué condiciones se mostrarán los datos antes mencionados, es decir, puede hacer un filtro mediante alguna condición. Si la condición es de verdadera, pues entonces nos vamos atrás los datos y lo que es verdadera, ¿no? Simplemente no se mostrarán al utilizar el límite. Simplemente le dirá a tus resultados que es este caso, solo se muestra el número de renglones especificados en el límite. Si no lleva un límite, entonces será mostrado todos los resultados si es que así lo puede el motor de la base de datos. Por ejemplo, primero los utilizamos simplemente nada más lo que es obligatorio. Este caso, el select, en el cual estamos diciendo, por ejemplo, nombre de teléfono, en decir tres campos, from persona, de qué tabla la estamos lleno de la persona. De entonces, con esta consulta simplemente lo vamos a extraer estos campos en esa clase transfer. Entonces vamos un poquito de video de lo que es tienda musical en Basic. Bienvenidos una vez más a un tutorial de bases de datos en el que vamos a estar trabajando sobre una base de datos para una tienda musical. Vamos a crear un pequeño modelo entidad relación. En este caso vamos a estar diseñando toda la base de datos y al final vamos a generar el SQL que construye toda la base de datos también. Entonces comenzamos. Vamos a añadir un nuevo modelo. El nombre de nuestra base de datos es tienda musical. Perdón. Tienda musical. UTF-8 General CI. Y bien, creo que ya lo tenemos. Ahora sí vamos a añadir un nuevo diagrama y vamos a empezar construyendo las tablas de nuestra base de datos. Entonces lo que necesitamos es almacenar toda la información de los artistas, de los álbumes que se manejan, porque esto es para una tienda musical. Además de ello también tenemos que manejar la parte de la facturación, facturación de los álbumes en este caso que se van a vender. También tenemos que manejar los artistas, tenemos que manejar las disqueras y tenemos que añadir también la parte de nacionalidad, que es otra tabla adicional para añadir la ubicación de pronto de los artistas. Bien, entonces vamos a empezar con las tablas más pequeñas. Se me ocurre por ahora nacionalidad. Entonces para nacionalidad, unidad de nacionalidad y descripción nacionalidad. Nombre abreviado también podría ser, o abreviación. Descripción nacionalidad, pongamos un varchar 60. Para la abreviación creo que es máximo un char 4. Vamos a dejarlo así, esto puede ser un campo nulo. Y para la llave primaria es un autoincremental. Eso lo pueden personalizar a su manera. En mi caso lo voy a dejar así. Entonces continuamos.
vamos a crear una tabla persona. Esta tabla va a ser la tabla general en la que se van a almacenar pues tanto los clientes como los artistas. Entonces, persona. Para la persona, pues viendo los campos que podrían ser aquí, tenemos número de identificación, esto es un varchar de 12, no puede ser nulo y es una llave única. El tipo de identificación, que puede ser cédula de ciudadanía, cédula de extranjería. Esto más que todo para los clientes, ¿no? Como esta tabla va a ser general y en ella también vamos a estar almacenando los artistas, los compositores pues de los temas musicales, entonces vamos a hacer que estos campos no sean obligatorios porque pues para los artistas es mucho más difícil conseguir un número de identificación y saber qué tipo de identificación es y todo el cuento. Entonces vamos a dejarlo así, como un campo que no es obligatorio. Para el tipo de identificación vamos a dejar un char de 2 caracteres. Identificación. Entonces tenemos nombres. Un char 60. Pongamos un char 100. Apellidos. Apellidos es un char 100 también. Otro campo adicional es de dónde es la persona, en este caso y de nacionalidad. Esto es una llave foránea que se va a relacionar con la tabla nacionalidad. Este es el nombre de nuestra llave foránea. Bien, por ahora ya tenemos 2 tablas relacionadas. Me quedaba por acá que este campo de acá es obligatorio. Por otra parte, tenemos también las tablas necesitamos pues una tabla para añadir los géneros musicales, ya sea reggaetón, popular, clásica, rock, etcétera, etcétera. Entonces mi tabla se va a llamar género, identificador del género, autoincremental y descripción del género. También un varchar de 100. Bien, tenemos nuestra tabla género. Vamos a crear la tabla tema. En esta tabla se van a almacenar los nombres o los títulos de las canciones y otras propiedades adicionales. Entonces mi tabla se va a llamar tema, canción, como le quieran llamar. Entonces tenemos el título. Esto sí puede ser un varchar 200. Esto es autoincremental, perdón, estaba confundiendo. Bueno, este campo no puede ser nulo. Necesitamos, yo quiero también almacenar la letra del tema aquí. Eso sí tiene que ser un texto. Se va a manejar muchos caracteres. Esto sí puede ser nulo. El idioma también es importante, ¿no? El idioma, porque hay temas pues que están en inglés, están en español. Entonces, en mi caso quiero clasificarlos también. Idioma. Para el idioma también podemos hacer una tabla aparte porque se van a almacenar pues bastantes idiomas. Y entonces vamos a crear primero la tabla idioma para poder continuar con la relación.
idioma, identificador del idioma y descripción del idioma. Para el idioma vamos a dar un varchar 50. Listo. Ahora sí vamos a relacionar esta tabla de acá, que es idioma. Entonces voy a cambiar este campo, sería ahí de idioma, es un entero, al igual que el otro campo. Esto se llama idioma, la tabla es idioma, el campo es idioma con el de idioma. Bueno, ya vamos relacionando estas dos. Además del idioma, también quiero manejar pues quién es el artista y el compositor de este tema, que esto se va a relacionar es con persona. Entonces primero id artista, esto es un campo de tipo entero, y de compositor. En ocasiones pues el mismo compositor es el mismo artista, ¿cierto? Pero pues en todos los temas no es así. Así que si quiero, en mi caso pues quiero saber quién es el compositor y quién es el artista, no importa si se va a repetir o si no. Compositor. Listo. Yo creo que con esos campos ya es suficiente. Bueno, nos queda relacionar. Entonces esto va a ser compositor. Se relaciona con la tabla persona. Bueno, primero era el artista, no me importa. Seguimos con artista, la tabla persona y de artista con de persona. Bien, ya hemos relacionado estas dos. Ahora nos queda bueno, un tema musical pues tiene su género, su propio género. También necesitamos relacionar, aunque bueno, para la parte del género podríamos también hacerlo, porque como esto cada tema musical va a pertenecer a un álbum, entonces pues se podría categorizar el álbum por género, ¿cierto? El álbum X es de género tal, el álbum Y es del género tal. Pero en ocasiones la mayoría de los artistas no tocan un solo género. Hay veces en los que en un álbum incluyen pues bastantes temas musicales, y entre ellos algunos de ellos son de diferente género. Yo en mi caso voy a añadir la relación aquí en la tabla tema, pero eso no quiere decir que sea así exactamente. También se lo puede hacer de la tabla álbum, o también se podría añadir aquí en la tabla persona, para decir que bueno, que la persona solo canta música de ese género, diríamos si hacemos la relación con tabla persona. Me parece más conveniente acá en tema, entonces continuamos. Y de género, esto es un entero, y nombre de nuestra llave es género. Bien, ya tenemos una relacionada. Llevamos 5 tablas hasta el momento. Nos queda la parte del álbum, y bueno, también vamos a añadir la disquera. Entonces creo que sí, primero vamos a crear una tabla para almacenar todas las disqueras que existen. Disquera, esto aquí, otro incremento, algún campo adicional, no. Entonces descripción disquera, para la descripción un char de 100.
Esto no puede ser nulo. Listo. Seguido de esto vamos a continuar creando la tabla álbum por acá. Álbum, identificador del álbum, autoincremental. Bueno, aquí necesitamos nombre del álbum, esto es un chart de 100, podría ser el año en el que fue creado el álbum. Bueno, para el año, en mi caso no me gusta utilizar acentos ni caracteres raros en los campos de una tabla en una base de datos, así que le voy a escribir año tal cual para no estar escribiendo la letra ñ. Caracteres para el año, no colocarle un tipo de, aunque eso también se podría colocar un varchar de 4 caracteres, pero bueno, colocarle un tipo de, pues se podría colocar la fecha completa y entonces desde allí también puedo extraer el año con una consulta, no pasa nada. Bien, el formato del álbum, entonces es un campo para formato, si es MP3, si es WAV, si es, bueno, existen diferentes formatos de audio, ¿cierto? Entonces eso es lo que quiero clasificar. Normalmente es MP3. Para el formato también podría sacar una tabla aparte para añadir los diferentes formatos, pero bueno, normalmente los formatos de audio no son demasiados, entonces por mi parte no voy a añadir eso. Voy a crearlo en un campo char nomás, o varchar, está bien, de 4 caracteres para no estar creando más tablas, porque se va a hacer más largo el tutorial. Otro campo adicional es el valor, es decir, cuánto cuesta este álbum. Este campo va a ser más que todo utilizado para la parte de facturación. Entonces para el valor necesitamos un valor decimal o un valor decimal. ¿Dónde está? Decimal. Además de esto necesito saber en qué disquera se grabó este álbum. Entonces i de disquera, esto es un entero. Ya tenemos relacionadas estas dos tablas. Bien, nos quedaría pues la parte de la facturación y relacionar la parte del álbum con esta tabla tema. Aquí se nos va a convertir en una relación de muchos a muchos, ya que un álbum puede tener pues varios temas musicales. Entonces vamos a crear una tabla adicional que relacione la tabla álbum y la tabla tema. Entonces mi tabla se va a llamar álbum tema. Perdón, aquí tengo un error. Álbum tema. En este caso no necesito llaves primarias, sino vamos a hacer la relación normalmente. Entonces iré a álbum y de tema musical. Estos son campos enteros, pueden ser nulos. Y vamos a continuar con la foránea. Esto es tema, la tabla es tema,
con el campo y de tema, seguido de álbum. Fue mal acá, álbum y de álbum, ¿cierto? Ya tenemos relacionadas estas otras dos tablas y nos resta la parte de la facturación. Para la parte de facturación necesitamos la tabla de factura. Entonces un identificador de factura, podría ser el código, un código adicional para la factura. El tipo de dato vamos a colocarle un varchar de 10. Necesito también la fecha. Para la fecha existe un tipo de dato que es el tipo timestamp. No lo encuentro por acá. Aquí está. Esto lo que hace es introducir la fecha actual que se encuentra en el sistema. Y además de esto, no, yo creo que con eso es suficiente. Bueno, también es necesario el cliente, ¿no es cierto? Entonces, ID de persona, vamos a colocarle ID de cliente a este campo y relacionamos con la tabla persona que tenemos creada. Entonces, esto es cliente, la tabla es persona y de persona con ID de cliente. Bueno, nos resta también el detalle de la factura. Recuerden que cada factura puede tener varios productos. Entonces, en este caso los productos son los álbumes que vamos a estar vendiendo. Entonces, detalle factura y de detalle factura nos coloca por defecto. Este campo no va a ser necesario, así que lo vamos a eliminar y vamos a empezar a añadir los diferentes campos que faltan, que son el identificador de la factura a la que pertenece. Esto no es una llave primaria. Necesitamos también el ID de álbum, la cantidad. Bueno, esto es un campo entero, no puede ser nulo. La cantidad de álbumes que va a llevar, y eso también es un campo entero. Yo creo que con eso ya está completo. Sí, podemos dejarlo ahí ya. Bueno, nos resta relacionar estos dos campos, que son el de factura y el de álbum. Entonces, factura y de factura con ID de factura y álbum. Voy a llamar álbum 2. Porque creo que ya añadí otro campo y cuando esté generando creo que me va a dar un error cuando esté intentando crear la base de datos. Recuerden que esto solo es el modelo. Y damos por terminado este tutorial. Ya hemos cumplido la parte de factura, la parte de los artistas, de los álbumes, de la disquera, el idioma. Bueno, de aquí podrían salir otras tablas adicionales, como por ejemplo el tipo de identificación, si se quisiera sacar en una tabla aparte, la extensión del archivo o el tipo de archivo que se está manejando, el formato, perdón. Eso se encuentra acá en álbum, lo hemos añadido.
y diferentes tablas adicionales dependiendo de las necesidades que requiera su sistema. Recuerden que una base de datos pues se diseña así y en realidad es un sistema el que la debe manejar. En mi caso, el modelo que necesito, como esto solo es un tutorial de bases de datos básico, entonces creo que con esto es suficiente. Bueno, desde aquí podemos directamente. Bueno, es bastante que hacer ya el día de mañana. Vamos a hacer crear tablas de MySQL Workbench. En este vamos a hacer bastante, abordaremos el tema crear de tablas dentro de base de datos. Lo que es MySQL, anteriormente aprendimos a instalar la herramienta y lo que es Workbench y crear una base de datos aquí en lo que es base, ¿no? Lo que es nombre de tabla, nombre de dos, bastantes tablas. Vamos a hacer lo que indice del artículo, ejemplo, cómo crear una tabla de MySQL Workbench. Sintaxis para crear tablas en MySQL, lo que es código para crear tablas en MySQL. Escribir, por ejemplo, las tablas. También queremos crear una tabla en Workbench. La sintaxis de cómo crear una tabla, el ejemplo, lo que es nombre, columna, tipos de datos, los mismos en longitud. Por ejemplo, en tipo de datos tenemos varchar, integer, decimal, date, y también en lo que es longitud también estamos especifica la lógica máxima de caracteres que admitirá la columna de la tabla, ¿no? Entonces, mañana va a ser lo que es ya para hacer ejercicios en el base. Entonces, hasta aquí nomás quedamos ahorita y mañana un ejercicio que hace bastante con la base, ¿no?